entonces a Agustín Atman. A ver si... ahí está. Bueno, ¿vos sabés cómo se pone para que...? Bueno, no importa, lo veo mejor así con la que da la otra. Para ampliarla. ¿Cómo? Sí, para. No, porque acá veo como la que sigue, pero nada, es un detalle. Okay. Bueno, entonces, el título de mi presentación es Tras las pistas de la salud, hermenéuticas del malestar y el bienestar entre los mocoit del Chaco, Argentina. El objetivo de esta presentación es analizar cómo, para los mocoit del Chaco, la salud y la enfermedad se construyen dentro de un entramado de relaciones que involucran tanto a humanos como no humanos. Y cómo en este contexto las señas, Netanec, permiten comprender el origen del malestar y anticipar o reconducir los itinerarios terapéuticos. A partir del seguimiento del itinerario terapéutico de un niño mocoit y su familia extensa, lo que me propongo mostrar es cómo estas señas no solo permiten anticipar lo que está por venir, lo que llamo predicciones, sino también releer el pasado a la luz de los signos previos como manifestaciones que ya contenían aquello que finalmente ocurrió, lo que serían postdicciones, generando hipótesis sobre eventos venideros vinculados al restablecimiento de la salud. Bueno, ¿quiénes son los mocoit? Los mocoit son un grupo indígena que pertenecen al grupo lingüístico Guaycurú. Tradicionalmente eran cazadores-recolectores, habitan el suroeste del Chaco y el norte y centro de Santa Fe, y en el último censo que se realizó había aproximadamente unas 18.000 personas, creo que eran en 2015, ¿no? En 2009 empecé a hacer mi trabajo de campo entre los mocoit en distintas comunidades del suroeste del Chaco. El año pasado comencé a trabajar también con comunidades de Santa Fe, y el trabajo que les vengo a presentar es de una comunidad periurbana que queda cerca de la localidad de Villa Ángela, que se llama El Pastoril. Bueno, varias etnografías chaqueñas, y en especial los trabajos de Ale López, señalan que una de las nociones centrales que organiza la experiencia mocoit es la de Nayik o caminos. Los caminos son un término que en primera instancia hace referencia a un marco geográfico, las sendas del monte que los mocoit recorren para ir de un lugar a otro. Desplazarse por estos caminos es, por ejemplo, ir del patio y de las casas, que constituyen el ámbito de lo humano, de lo conocido, de lo cercano y lo familiar, para internarse en el monte, que es pensado por oposición como el espacio de lo no humano, de lo extraño y de lo peligroso. La senda es el nexo de unión entre lo que sería el espacio arisco y el espacio manso, y el recorrido por estas sendas es el amansamiento del territorio. Estos recorridos individuales, las andanzas, están jalonados por momentos claves, crisis vitales o encuentros con poderes mayores que se pueden dar, por ejemplo, no solo en los caminos, sino en el monte, en el sueño y en las enfermedades. Y estos encuentros con estas entidades poderosas implican el establecimiento de pactos, es decir, tender puentes con el mundo no humano, que eso también a su vez implica el reconocimiento de una asimetría de poder entre el humano y aquel poderoso con el que estoy pactando. Ahora bien, los desplazamientos que los mocoit llevan adelante en estos caminos no son desplazamientos meramente geométricos, sino que implican todo un mapeo del espacio social que está tensionado por las relaciones entre humanos y no humanos. Entonces, transitar una senda no es solamente ir de un lugar a otro, sino que supone recorrer un cosmos que está texturado por las sociedades que lo habitan, y este mapeo de las relaciones es una topología del poder. Entonces, andar y encontrarse es la forma que asume una mitopraxis mocoit destinada a amansar lo distante espacial y temporalmente, que es peligroso pero que es necesario porque es potente y por lo tanto fecundo. Mientras se camina, los mocoit van leyendo las pistas o señas que indican cómo interpretar lo que está distante. La diferencia entre lo conocido y lo desconocido no solo se va a articular para los mocoit a través de esta idea central del movimiento, sino que también hay otro elemento clave que es el de la evidencialidad.
es decir, la distinción entre lo que se presencia directamente y lo que no se conoce, y lo que se conoce solo de manera indirecta. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver en el uso de raíces deícticas que acompañan sustantivos y que indican relaciones temporales de la acción y el movimiento de aproximación o alejamiento hacia el hablante. Bueno, a lo largo de mis trabajos y a partir de la experiencia etnográfica, yo lo que comencé a hacer es ver cómo esta categoría nativa de Nashik era utilizada por los Mocoit para hacer referencia a experiencias contemporáneas claves como el evangelio, la política, la cultura y la salud. Y a partir de esta categoría nativa comencé a construir una categoría analítica para pensar en estos caminos como caminos de modernidad, que implican una verdadera reflexión cosmológica y política que hacen los Mocoit, donde resignifican, reinterpretan y se apropian de los proyectos de modernidad hegemónica desde una lógica propia y preexistente en el marco de un cierto espacio de maniobra, y cómo van construyendo alternativas locales para pensar los modos de ser aborígenes hoy en día en el mundo contemporáneo. Entonces, hoy para los Mocoit, ser modernos es transitar estos caminos, pactar con las potencias más beneficiosas en un escenario dominado por los criollos. Estos caminos se entrecruzan, los Mocoit pueden recorrer más de uno al mismo tiempo, pueden abandonarlos. Implica aprender determinadas lógicas del mundo criollo, incorporar determinados hábitos, y en mi tesis doctoral yo me centré en abordar el camino del Evangelio, ya que me parecía el camino más relevante debido a la cantidad de indígenas que forman parte del Evangelio, que es una reapropiación del pentecostalismo. Y ahora, en el último tiempo, comencé a explorar otro camino, también por el vínculo con el Evangelio, que es el camino de la salud. Y especialmente comencé a trabajar con los agentes sanitarios y el rol clave que estos tienen en las comunidades Mocoit, cómo su participación está legitimada a través del sistema biomédico hegemónico, y cómo su rol también les permite oficializar ciertas prácticas de salud que incluyen nociones Mocoit sobre la gestión de la salud y la enfermedad. Una cuestión interesante, a pesar del rol que tienen los agentes sanitarios, es que estos son el último eslabón del sistema de salud, gestionan muy pocos recursos, están súper precarizados, pero tienen una gran relevancia para las comunidades, ya que les permiten tener acceso a elementos de la salud criolla sin tener que seguir el extrañamiento completo de internarse en una institución hospitalaria. Y esto es fundamental, ya que para los Mocoit, como para otros grupos chaqueños, la causa final de toda enfermedad es un daño causado por algún agente intencional, por lo cual es fundamental estar protegido y ayudado por los propios parientes. Bueno, en este contexto de que yo estaba trabajando con el camino de la salud y con las dificultades que implica hablar de las enfermedades, comprender ciertas nociones del cuerpo, de la persona, me encuentro de un día para otro con que una familia con la que yo venía trabajando hacía mucho tiempo, que teníamos un vínculo muy cercano, estaban viniendo a Buenos Aires, ya que uno de los chicos tenía que internarse en el Hospital Garrahan porque tenía un tumor cerebral. Ese chico había sido atendido en un primer momento por el centro, la salita de salud de su comunidad, luego había sido derivado al hospital municipal, luego por la complejidad a Resistencia, y finalmente había sido trasladado al Garrahan. En ese contexto me contactan a mí, Alejandro y a mí, para que los ayudáramos con lo que necesitáramos y para que los ayudáramos a sortear ciertas complejidades logísticas, porque el sistema, dado que la madre del nene era más, para ellos era la primera vez que venían a Buenos Aires, pero la madre tenía 18 años, entonces por lo tanto era mayor de edad, y el sistema solamente permitía un acompañante, y el nene tenía 1 año. Entonces el problema que había es que el abuelo, como más tanto la hija como el nieto vivían todos en la misma casa, y el chico era criado por los abuelos, algo que también es bastante típico, y tenían un vínculo muy estrecho, decide acompañarlo y se manda en colectivo a ver que alguien lo fuera a buscar a Retiro. Bueno, entonces lo interesante es que a partir de esta situación
empezamos, bueno, yo los empiezo a acompañar en todo este itinerario, empiezo a aprender de primera mano cómo era toda esta experiencia de venir a Buenos Aires y bueno, tener que gestionar con la Casa de la Provincia, con el trabajo social del hospital, los recursos en un contexto de recortes donde no había plata para nada, que los papeles que no llegaban, que el paro, que no sé qué. Y mientras tanto, bueno, toda la situación de qué era lo que estaba pasando con esa familia y con el chico. Y con este tumor que empezaba a aparecer. Paréntesis, el chico está bien. Por las dudas, eso. No, estaba viendo tu el chico está bien. No, el chico está bien. No, el chico está bien, está bien. No, el chico está bien. Ya pasó, por lo menos. Acá estamos. Sí, acá. Entonces, una cuestión que empieza a aparecer es esto, bueno, de el tumor. Que literalmente yo le preguntaba, bueno, ¿y cómo se llama este tumor? Y lo que ellos me decían, literalmente era, la palabra que usaban hacía referencia a una entidad ensartada adentro. Y lo que me decían, cuando yo les preguntaba, bueno, para conocer un poco estos itinerarios, si habían ido al culto, qué sé yo, que en principio lo que me decían es que todo había sido muy rápido, entonces no habían tenido tiempo ni de ir al culto, ni de ir al Pioganak, y que habían terminado acá en Buenos Aires. Y bueno, ahí empezamos a hablar de distintos temas en el hotel, mientras esperaban los turnos, y lo que resultaba muy interesante eran, por un lado, las conversaciones que yo tenía con el abuelo, y lo que a mí me llegaba de Chaco sobre lo que él hablaba de lo que estaba pasando en Buenos Aires. Entonces, mientras él se mostraba muy tranquilo conmigo, con otros mocoy manifestaba el miedo por toda la situación que estaba atravesando. Y en especial miedo a la cirugía y esta idea de estar pensando que iban a pasar cosas malas. Entonces, cuando yo le consulto a otra chica mocoy con la que tengo mucha confianza, que era lo que le estaba preocupando, me decía, claro que tiene miedo porque el corazón del aborigen es muy débil, como que le agarra ese dolor cuando le pasa algo. Para nosotros es algo gravísimo, no sabemos en qué va a terminar. Entonces empezaron a aparecer ciertos elementos como el corazón, como núcleo vital y existencial de la persona, donde se alojan las distintas clases de poder chamánico y también es la sede de los pensamientos y las emociones. Entonces, este miedo que él sentía y este pensamiento de que algo malo podía pasar, no es un acto meramente mental, sino que justamente pensar en eso podía provocar ese padecimiento. Y por otra parte, aparecía algo que hasta el día de hoy no se puede resolver y que es la duda existencial, que cuál era el apellido del tumor. No conocían el apellido del tumor. Eso era la duda, porque justamente saber el nombre era un modo de identificar las entidades involucradas y conocer sus intenciones. Entonces yo cada vez que hablaba con ellos decía, ¿cuál es el apellido del tumor? No se sabe. Entonces, bien, todos estos elementos resultaron fundamentales porque justamente conocer las entidades y las intenciones para los mocoy es clave para saber justamente cuáles son los agentes involucrados, cuáles son las intenciones de estas entidades que están buscando dañar. Porque como mencionaba anteriormente, la salud no es pensado como algo dado, sino que requiere un vínculo con la potencia. Entonces, al tiempo, yo viajo a Chaco para justamente hablar con esta familia sobre qué era lo que, bueno, para hacer trabajo de campo en general, pero obviamente para ver allá cuáles habían sido las repercusiones de todo esto que había pasado. Y ahí comenzamos a hablar sobre las andanzas entre Chaco y Buenos Aires de esta familia y en todo este proceso de aventurarse en lo desconocido. Y cómo para ellos había implicado ir leyendo pistas o señas de las intenciones y de los deseos de estos seres. Y es en ese contexto que empecé a observar cómo estas señas no son simplemente predicciones de lo que otros seres planean hacer,
sino que también funcionan como postdicciones, que una vez que el futuro se convierte en presente, permiten releer señales previas como manifestaciones que ya anticipaban lo que estos seres finalmente realizaron. Entonces, por ejemplo, durante mi visita al Chaco, el abuelo me comentó que ellos pensaban que el niño había enfermado por un daño que había sido enviado por un Peovenac que le había tirado como una flecha que no salió bien, que no mató. Pero que sin embargo, cuando el tumor se manifestó, recordaron una serie de señas que habían interpretado y otras que en su momento no habían entendido. Entonces, por ejemplo, la manifestación del tumor fue relacionada con las dudas de filiación que había tenido el padre del niño y las acciones que había llevado adelante durante el embarazo de su pareja. Eso, a su vez, se relacionaba con la visión que había tenido una anciana durante un culto, que les había dicho, esta anciana, que durante una visión, ella vio que durante la gestación del niño, el padre del nene le tiró una bala en la cabeza a un perro negro para saber si ese chico era o no de él. Al perro no lo había matado, pero le había quedado la cara desfigurada y por eso ese chico, que efectivamente era su hijo, tenía un tumor en la cabeza. Pero también recordaron que en el parto del niño, que el parto del niño había sido muy extenso. Una seña que ellos no habían visto en ese momento. A partir del tumor empiezan a releer el parto del niño. La relectura de estas señas, luego de la manifestación del tumor, manifestaba por un lado las complejas interconexiones entre humanos y no humanos que habían intervenido en el proceso de constitución de ese niño. Además, le permitían a la familia materna predecir estrategias a desarrollar en el futuro y qué esperar respecto, por ejemplo, a la consistencia del tumor, el cual creían, por ejemplo, que por las señas interpretadas iba a ser viscoso, como una flema. Entonces, en este ejemplo puede observarse cómo pasado y futuro están muy relacionados y ambos son el territorio no domesticado de lo que no se conoce directamente, terreno en el que se busca reducir esa incertidumbre por medio de la interpretación, tratando de domesticar eso que es arisco. Conocer e interpretar las intenciones pasadas y futuras de los seres del cosmos es parte de una misma dinámica. Es por eso que los Mocoit van a otorgar igual relevancia al predecir como al posdecir, en el sentido de anticipar a partir de las señas las posibles acciones futuras de otros, como al posdecir, es decir, a generar interpretaciones a posteriori de las acciones que se realizaron en el pasado y las señales que las anticipaban. Lo que fue interesante en todo este proceso que me tocó acompañar es que estos itinerarios terapéuticos fueron llevados adelante por toda la familia extensa, cuando no era solamente el chico y el abuelo y la madre la que viajaron, sino que era algo que se llevó adelante por toda la familia. Y esto es importante porque justamente a partir de la enfermedad de un miembro de una familia y el peligro de una disminución del poder, no es algo que afecta solamente a ese individuo, sino que se ve afectada toda la familia extensa. Por eso el paciente requiere estar con su familia y la familia con el paciente. Y lo que es interesante, que apareció a partir, que me hizo pensar en estas cuestiones de los itinerarios terapéuticos y del rol de toda la familia extensa, fue otro elemento que no había considerado, que es el rol de los papeles que generaron todos estos itinerarios. Y cómo estos papeles, en todo este proceso, fueron desapareciendo, se fueron ocultando. Pero el sistema todo el tiempo iba revelando también eso que pasaba. Por ejemplo, no de este caso de este chico, pero nos pasaba cuando consultamos a los agentes sanitarios sobre todo lo que había pasado y si la gente escondía o no los papeles. Nos comentaban de un montón de personas que tienen distintos tipos de enfermedades, como diabetes, que deciden ocultarlo
viajan a otra provincia como Santa Fe para que la gente de la comunidad no se entere qué es lo que está pasando, pero una vez que el sistema los capta, después todo el papeleo lo deriva a la salita de la comunidad, les manda las medicaciones y quedan expuestos frente a todo esto que habían querido ocultar. Es muy interesante esta cuestión de los papeles porque, bueno, muchos han trabajado los papeles como objetos de poder, y en el caso de Gordillo específicamente de los papeles que permanentemente se muestran. Por ejemplo, uno cuando va a hacer algún tipo de entrevistas, y muchos mocois y realizaron dibujos, escribieron historias, además con distintos proyectos culturales que se fueron haciendo, hay muchos que están recopilando historias de los ancianos, entonces cuando uno visita son cosas que se muestran. Gordillo habla de cómo en su experiencia les mostraban los documentos cada vez que iba a visitar una comunidad, o así también el rol de los pasaportes que utilizaban los indígenas cuando aparecía alguna policía o algún agente de control que daba cuenta de sus comportamientos, etcétera, etcétera. Y así como hay papeles que se muestran, el caso de las historias clínicas que revelan todos estos itinerarios terapéuticos, y que hay un niño y una familia extensa que está atravesando una enfermedad donde hubo un progenitor que dudó de la paternidad, están las visiones, esto, lo otro, finalmente o por el momento terminan siendo ocultados. Para ir cerrando, entonces, cuestiones que sigo pensando y complejizando: la categoría de camino y su vínculo con el movimiento, sumado a esto a la evidencialidad. Y leo un breve párrafo para no pasarme de tiempo. La experiencia directa de los hechos, adquirida a través del andar, es lo que convierte lo desconocido en conocido, transformando el futuro y el pasado en dimensiones accesibles a la experiencia presente. Los caminos no solo conectan espacios, sino también estados de conocimiento, permitiendo interpretar las señales de otras entidades y sus intenciones. Este proceso interpretativo, que abarca tanto predicción como posdicción, es una práctica hermenéutica fundamental para los mocois. Como un cazador que lee huellas en el monte para anticipar los movimientos de su presa, los mocois descifran las pistas del cosmos para tomar decisiones estratégicas, en este caso vinculadas a los estados de salud o enfermedad. Sin embargo, esta lectura nunca es absoluta ni infalible, ya que las voluntades en juego pueden cambiar y las señas pueden ser malinterpretadas. Desde esta perspectiva, el cambio no responde a leyes fijas, sino a una negociación constante entre fuerzas humanas y no humanas. Gracias.